El tema que estaremos compartiendo el día de hoy, hermanos, es características de la verdadera Navidad. Amén. Hay muchas características, pero solamente estaremos tratando algunas de ellas. El pasado martes, diciembre 12, estando en el Parlamento, creo que usted tal vez vio las noticias, un hombre llamado Hassan Bitmes, de 54 años de edad, partido opositor de Saadet, acusó y criticó a Israel. En todos los noticieros, en todas las redes sociales salió, y entre sus acusaciones, tras clamar y decir: no escaparás la ira de Alá. ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre se desplomó en el suelo al estar de pie frente al podio, al frente de la Asamblea General, hermanos. Otro legislador, viendo lo que había sucedido, se apresuró, se levantó de su asiento para poder ayudar al hombre y levantarlo. Sufrió un ataque cardíaco, según declaraciones de la agencia de salud, el ministro de salud, y al final murió en hospital Ankara. Unos legisladores atribuyeron que este problema de salud, o lo que había acontecido de Bitmes, era la ira divina, según aún se escribió las actas de la sesión de ese parlamento, hermanos. Fíjense la frase que él dijo: no escaparás la ira de Alá. Dios es real, hermanos. Alá, en árabe, es Dios. Pero no se están refiriendo al Dios nuestro, no se están refiriendo a Jehová de los ejércitos de la palabra que nosotros conocemos. Es otro tipo de Dios que ellos adoran, que sirven y que claman. ¿Por qué razón? Por lo que le está pidiendo ese Dios y lo que ellos están haciendo aún en contra de los cristianos. Nos damos cuenta que no es el Dios verdadero. Amén. Fíjense lo interesante, que esto nos enseña que nuestro Dios es real y que nuestro Dios es personal, hermanos. Amén. No es el mismo Dios que ellos están adorando, al mismo Dios que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Jamás. Y los palestinos no están, hermanos, atentando contra la nación de Israel, hermanos. Ellos están atentando contra Dios. Supuestamente el Alá que ellos están adorando, contra Jehová, contra Jesucristo. Amén. Y todo esto comprueba que, o al mundo en realidad, que Dios es real y que Dios no va a bendecir a aquellos que maldigan o que vayan en contra de su pueblo Israel, hermanos. Amén. Ese es el Dios del cual yo le predico, del cual yo le estoy compartiendo la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús hecho carne, Jesús es Jehová, Jehová es Jesús. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y ese hombre, al clamar, ¿se recibirá la condenación o la ira de Alá? Bueno, Dios, yo creo que nos quiere dar un mensaje. ¿No es así? No porque tú estés haciendo algo significa que sea lo correcto y que vaya a favor de la voluntad de Dios. Todo el mundo ahorita está en contra de Israel, ¿sí o no? Pero no porque todo el mundo esté en contra de Israel significa, entonces, no, señor. Dios sabe lo que es correcto y Dios sabe lo que es agradable. Dios conoce no solamente las intenciones de cada persona, sino también las intenciones de cada nación. ¿No es así? ¿Y cuáles son sus fines? ¿Cuáles son las características de la verdadera Navidad, hermanos? En primer lugar, está enfocada en una persona. Amén. La Navidad está enfocada en una persona. ¿Qué dice Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y llamará su nombre? Jesús. ¿No es así? Llamará su nombre Jesús. ¿En quién está enfocada la Navidad, hermanos? En una persona, ¿no es así? Y esa persona se llama Jesús. Y aquel verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, Jehová de los ejércitos, se hizo carne, hermanos. Jesús, Jehová, Yeshua, el Jehová del Antiguo Testamento, se encarnó a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es... Qué sencilla esa frase. Dios con nosotros. Es como decir, hoy aquí, Joel con nosotros. ¿Qué estoy dando a entender?
Que aquí está Joel. Ah, Lolis con nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que la hermana Lolis está presente, ¿sí o no? Dios con nosotros, ¿qué significa? Que Dios estuvo entre nosotros. Entonces, ¿usted se imagina el Dios creador de todo el universo, hermanos, venir a esta tierra y que los apóstoles, los discípulos, los ciudadanos de ese tiempo miraran cara a cara literalmente a Dios? Gracias a Dios que era mitad en un sentido ser humano, porque si no allí hubieran muerto todos. ¿No es así? Así que, hermanos, este versículo de Mateo 1:23 no es inspiración de Mateo, sino que es inspiración del Señor a través del profeta Isaías, que predijo en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Esa es la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Desde entonces, los judíos, los sacerdotes, los fariseos sabían que un día el Mesías habría de venir, que Dios se iba a encarnar, porque ellos vieron y estudiaron este versículo y llamará su nombre Emmanuel. Y ellos sabían que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¡Wow! ¿Cuándo irá a ser? Aunque el profeta Daniel dio específicamente, mira, en ese tiempo Él va a nacer, y aún Él conociendo todo, llega el Mesías a la tierra. ¿Qué dice Juan 1:12 y 13? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, para que se dé cuenta qué tan lejos ellos estaban en su relación con Dios. En el mundo, hermanos, la figura central es ¿quién en estos tiempos? No es Santo Claus para el mundo, ¿no es así? Para muchos es Santo Claus. Nosotros, porque somos cristianos y tenemos esa mentalidad, es Jesús, gloria a Dios, sí, pero no para el mundo. De hecho, Papá Noel fue una creación de Coca-Cola en la década alrededor de los años 1950. Esa es la razón de su traje rojo. Si usted ve esa foto, está Santo Claus ahí empinado con una Coca-Cola. Pero también este hombre o esta figura se le relaciona con San Nicolás, que él vivió 300 años después de Jesucristo en la ciudad de Mayra, un cristiano que le gustaba dar regalos, sobre todo a los niños, en la región actual que hoy es Turquía o Turquía. Este personaje sí es cierto. Y gracias a Dios por la vida de él como cristiano, que estuvo enseñando, practicando la fe o la verdadera vida cristiana. Pero Santo Claus, hermanos, ¿es famoso, sí o no? Sí, es una tradición, una cultura que aún yo de niño, yo lo esperaba y en la mañana me levantaba a ver el árbol, a ver qué me trajo Santo Claus. Pero me di cuenta después que no era Santo Claus, que era Santo Papá y Mamá, ¿verdad? Que nos traían los regalos, ¿no es así? Pero es una bonita tradición, ¿no es así? Pero nuestros hijos deben de saber la verdadera razón de la Navidad, ¿no es así? Satanás se ha encargado de sustituir lo verdadero con lo falso, hermanos. En la Pascua sustituye a Jesús con un conejo, ¿no es así? La cosecha, por ejemplo, ha sustituido la reforma con el Halloween. En Acción de Gracias a Jesús con un guajolote, y sobre todo la Navidad a Jesús con Santo Claus, ¿no es así? Indirectamente el diablo siempre quiere desenfocar a las personas de Dios y que pongan la mirada en otras cosas. Entonces, nuestra tarea es, sí, se hace esto y se hace el otro y aquello, pero esta es la verdadera razón de la Navidad, esta es la razón de Acción de Gracias, esta es la razón de la Pascua, o etcétera. Amén. Ese es nuestro trabajo como padres. Pero en Navidad, sí, se ha sustituido a Jesús con Santo Claus, pero no saben que Cristo, hermanos, no vende, sino que regala. Regalos de verdad, ¿no es así? En realidad, hermanos, y paz en abundancia. Y Cristo no solo regala en tiempo de Navidad, sino que Cristo regala, hermanos, año redondo, ¿no es así? Todos los días, 365 días. Y no solamente regalos, sino paz, perdón, salvación, vida eterna, ánimo, fortaleza, solución a nuestros problemas, sanidad de nuestros cuerpos, paz en medio de la angustia y muchas cosas más, todos los días. Clama a mí, yo te responderé, ¿no es así? Y hay cientos de versículos que profetizaron, hermanos, la entrada del Mesías a la tierra. Miqueas capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel, y sus salidas son temporales. ¿No? ¿Qué son, hermanos? Son desde el principio, desde los días. Entonces, los sacerdotes, los escribas, todos ellos sabían que este Mesías no era cualquier Mesías, era Dios, que era eterno y que era Dios literalmente en carne, hermanos. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 17, Señor, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso dice Gálatas 4:4 que Dios envió a Jesucristo. Ahora, ¿cómo se logró Dios entrar a este mundo, hermanos? Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 34. Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es una gran diferencia entre nosotros y nuestro Dios. Y el poder del Altísimo, ¿qué va a hacer, hermanos? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, el santo ser que nacerá será llamado. Esa frase, Hijo de Dios, viene del Antiguo Testamento. Cuando los sacerdotes y escribas escuchaban esa frase, Hijo de Dios, ellos estaban diciendo o pensando Dios, literalmente. Es una frase de decir, ¿tú eres Dios? Sí, ok. Una frase para decir Dios, el divino, el eterno, el poderoso, Hijo de Dios. Es lo mismo. Cuando ellos decían, este es el Hijo de Dios, es como para decir, este es Dios. Por eso tenían un choque contra Jesús. Como, Dios, pues conocemos a su padre, conocemos a su madre, no están aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas. Por eso no lo podían entender. Pero será llamado Hijo de Dios. Por esa razón fue concebido por el Espíritu Santo. Así que Jesús, hermanos, es 100% Dios. ¿Por qué razón? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. No hubo una semilla humana en él. Y 100% hombre, porque fue concebido por una mujer. Esa fue la razón del Espíritu Santo, cubrir a María. ¿Para qué, hermanos? Para cancelar esa simiente, esa semilla de pecado que es transmitida de hombre a hombre o persona a persona. Pero vemos, hermanos, que Jesús tenía que ser divino para vivir para siempre. Pero también tenía que ser a la misma vez un ser humano, un ser divino y un ser humano. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Dios es eterno, Él no puede morir. Por esa razón tuvo que encarnarse y así morir por nuestros pecados. Y no fue concebido como lo es cada uno de nosotros por nuestros padres terrenales, para que esa simiente no pasara de José a Cristo Jesús, y la de María no fuera traspasada también a la vida de Jesús. Tenía que ser sin pecado. Es lo que dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote. Se le llama sumo sacerdote, se le llama profeta y se le llama también rey. Pero tal sumo sacerdote nos convenía, porque los sumos sacerdotes eran por un tiempo y se moría, tienen que buscar a alguien más. Pero tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuáles son las características? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todos los sacerdotes, ¿qué eran, hermanos? ¿Eran santos? No, eran pecadores. ¿Eran inocentes? No. ¿Eran culpables? ¿Eran sin mancha? No. Estaban manchados de pecado, aparte de su herencia genética, y aparte, apartado de los pecadores, no. Se juntaban con los pecadores y eran ellos más sublimes que los cielos. No, ni ellos mismos. Pero Jesucristo sí. Dios hecho carne. Ese es Jesús, hermanos. Antes Jesús de entrar a este mundo, o antes de su encarnación, solamente tenía una naturaleza. ¿Cuál era esa naturaleza? La naturaleza divina. Pero al nacer a través de María, obtuvo también otra naturaleza, la naturaleza humana. Tenía la divina y tenía la humana, y así poder morir. Así que, hermanos, viendo este tiempo hermoso de la Navidad, no es en un sentido la verdadera Navidad
no es un día, no es una estación, es una persona en la cual estamos celebrando y estamos agradecidos por esa persona, ¿no es así? Y esta persona que es Jesucristo ha revolucionado, hermanos, las mentes, los corazones, las vidas, pero sobre todo el destino eterno de muchas personas, cambiándolas del infierno al reino de los cielos. Así que no solamente se trata de un simple cuento de Navidad, hermanos, es Dios. Esa persona, Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Es el creador del universo. Él es el autor de la salvación, el creador del hombre, el que envía el Espíritu Santo, el que va a juzgar a todos en el día final. En su nombre nuestras oraciones son escuchadas por Dios. El que tiene el poder de echar en el infierno es nuestro Señor Jesús. Tan poderoso es su nombre que dice la palabra en Filipenses que toda rodilla se doblará ante Él, de los que están en los cielos, en la tierra, y los que están en el infierno también doblarán su rodilla ante Él. Amén. Esa es la persona que celebramos en Navidad, hermanos. Una persona. Nuestro Señor Jesús, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Así que, ¿cuáles son las características de la verdadera Navidad? Primero, dígalo conmigo, está enfocada en una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Segundo lugar, hermanos, está enfocada en el amor de Dios. La Navidad está enfocada en el amor de Dios. En Navidad, hermanos, celebramos el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. ¿Pero cuál es la manera? Pues de tal, no se puede explicar, pues que Dios dio a su Hijo. ¿Quién puede explicar eso? ¿Que tú puedes dar a tu hijo para pagar por las culpas de alguien más? ¿Usted lo haría? Creo que no, ni por los buenos, pero Dios lo hizo. Amén. ¿Quién es el regalo del Padre, hermanos? Jesucristo. ¿No es así? El gran regalo de nuestro Dios es su Hijo unigénito. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, ¿qué es propiciación? En el propiciatorio, hermanos, ahí, ¿qué es lo que hacían? Donde estaban los querubines viendo hacia abajo, sus alas extendidas, era ahí donde rociaban la sangre. Momento que rociaban la sangre, esa sangre cubría los pecados de cualquier persona que venía y ofrecía su sacrificio. Ya, listo. No te cayó un rayo del cielo, no caíste muerto. Dios aceptó este sacrificio para tapar tu pecado mientras viene el Mesías. Y fíjese lo que dice ahí: y envió a su Hijo en propiciación. Nuestro lugar, cubrir nuestro pecado, quitarlo en realidad y hacerlo a un lado, hermanos. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La humanidad, hermanos, merece condenación. ¿Sí o no? Vea todo lo que está pasando a su alrededor. Este mundo merece condenación. Pero el amor de Dios, hermanos, supera el obstáculo del pecado. ¿Qué amor de Dios? Perdonar nuestros pecados a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que ha hecho el mundo. Si el mundo dice: Señor, perdóname, ¿qué cree usted que va a hacer Dios? ¿Le va a perdonar? ¿Pero qué es lo que muchos no hacen? No buscan el perdón de Dios. Existe, hermanos, un Padre amoroso celestial que le va a perdonar todos sus pecados, no importa por cuánto tiempo usted lo haya hecho. Escuche eso. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Dice Isaías 57:7: el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No raquítico, ¿no? La ancha y la angosta. ¿Es angosto nuestro Dios para esto? No, Él es amplio en perdonar, hermanos. Pienso que si Judas se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón a Jesús, ¿cree usted que Jesús lo hubiera perdonado o no? Sí lo hubiera perdonado. Si Él perdonó a Pedro, hubiera perdonado a Judas. Y fíjese, yo creo que si Judas hubiera: Señor, perdóname, me equivoqué, creí que es que tú sabes mi necesidad en casa, pues yo necesitaba más dinero y más plata, y por esta razón, Señor, yo lo hice. Y podemos tener buenas justificaciones. No importa, arrepiéntete, pídeme perdón, yo te perdono. Pero no lo hizo, cometió un acto equivocado, fue
y se suicidó, ¿qué sucedió? Se fue al infierno. El hijo de la perdición le llamó Jesús. Pero si él se hubiera arrepentido y hubiera venido con Jesús, hermanos, estoy seguro que hoy tuviéramos el quinto evangelio de Judas. Amados, busquen al Señor, busquen su perdón, no se alejen de Él, no se quiten la vida, no busquen la solución en sus pensamientos, busquen a Dios. Estoy seguro que de esa parte hubiera estado en esa carta o en ese evangelio de Judas. El amor del Padre, hermanos, es tan grande que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente, hermanos? Creo yo, 70,000 millones. ¿Sí o no? 70,000 millones de personas. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué tal si usted tomara en un minuto, así como Evan Almighty, creo que se llamaba, y usted toma el lugar de Dios por un minuto? ¿Cómo actuaría usted con las personas que viven hoy en este mundo? Yo creo que todos hubieran sido enviados al infierno por esto y por aquello. Pero Dios no, hermanos, es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Hay muchas características cómo es que una persona puede ser Dios. Una de ellas, ¿cuál cree usted que es? No duerme. Entonces a mí me encanta dormir. Yo no soy Dios. Usted tampoco. Usted tiene que comer para poder subsistir. ¿Sí? El verdadero Dios no necesita eso. Jesús, cuando estaba en la tierra, comió, pero no era necesario aún después de resucitado. ¿No es así? Pero ¿sabe cuál es otra cosa? Que pues es Dios, pues tiene que ser eterno, pastor, tiene que ser perfecto y un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Una cosa de ellas es su gracia, hermanos. La gracia de nuestro Dios. Fíjese nomás, quiero que vaya a Efesios capítulo 3, versículo 18. Un Dios hace justicia. Y Él hace justicia no en base a lo que tú hiciste, lo que tú crees que es tu concepto de por esta razón yo estoy en toda la razón, Señor. No. Él hace justicia en todo. Llega a un punto y a un balance donde Él es Dios. Y por eso Él es Dios. Y dice Efesios 3:18 que no podemos comprender, hermanos, ¿qué cosa? La anchura. Imagínense, la longitud, la profundidad ni la altura de ¿qué, hermanos? Del amor de Dios. Fíjense nomás. ¿Sabe por qué? Porque esto nos enseña que el amor de Dios abarca a todos y a todos los alcanza. Por eso dice ahí, ni la anchura, longitud, profundidad o la altura, dice, no la encuentro, no le veo fin. Eso significa que a Dios todos los alcanza. Su amor ahí está, hermanos. Que nosotros lo queramos aceptar es otra cosa, pero su amor ahí está. No importa qué hayas hecho ni por cuánto tiempo tú hayas pecado, que dice, Señor, pídeme perdón, yo te puedo perdonar. ¿Cuáles son las características de la verdadera Navidad, hermanos? Está enfocada en una persona. ¿Quién es esa persona, hermanos? Cristo Jesús. Segundo, está enfocada en el amor de Dios. ¿Sí o no? En su amor por nosotros, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y dice la palabra que cuando Cristo estaba crucificado, dice la palabra, dice que no le tomó en cuenta los pecados a los hombres. ¿Usted se da cuenta? En su peor momento y decir, no los voy a juzgar ni los voy a condenar. En ese tiempo que Él estaba crucificado, no importa qué me hagas en este momento, no lo voy a tomar en cuenta, dijo el Señor. Qué interesante nuestro Dios, ¿verdad? Su amor, hermanos. Tercero, ¿cuáles son las características de la verdadera Navidad? Sí, en una persona. Segundo, en el amor de Dios. Y tercero, está enfocada en un problema mayor. ¿Sabe cuál es ese problema mayor, hermanos? Usted y yo. Usted y yo. Pero fíjense lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa eso? Es que el problema mayor nuestro es ¿qué cosa? Nuestro pecado. Una palabra de 6 letras. ¿Cuál es? Empieza con P, E, C, A, D, O. Pecado, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta pecar? A todos, ¿verdad que sí? Gracias a Jesús que nació, tenemos perdón de pecados, hermanos. Yo creo que si el problema fuera educación, yo creo que el Señor hubiera enviado un maestro. Con esto van a tener listo, los va a educar y mira, todos van a caminar derechitos. ¿Sí o no? Pero no hizo eso.
Si el problema fuera la tecnología, ¿qué hubiera hecho Dios? Envíales al hermano Eri, le soluciona todos los problemas de tecnología. ¿Sí o no? No, mira, nuestro problema es el dinero. Si así fuera, ¿qué hubiera hecho el Señor? Ahí les mando al hermano Quesada para que les haga un cheque. Listo, asunto arreglado. Si nuestro problema, hermanos, fuera el placer, pues envíales al Chavo del Ocho, ¿no? O envíales a Tintán o Cantinflas o a ver a quién para que los divierta. Y asunto arreglado, hermanos. Pero ese no es el problema. El problema es que, hermanos, nuestro pecado. Ese fue el problema y la razón que Dios envió un Salvador. Amén. ¿Por qué se enoja usted con su esposo o con su esposa? Porque ella, pastor, usted no la conoce. No, es nuestro pecado. ¿Sí o no? El mundo está de cabeza hoy, hermanos. El día viernes, o sea, antier apenas, un estudiante de 10 grado o sophomore en Seattle, Washington, reprueba un examen. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Todo el mundo reprueba exámenes. Pero ¿sabe qué es lo interesante del por qué? Fíjese nomás, reprueba examen por decir que solo las mujeres pueden quedar embarazadas. ¿Usted se da cuenta de eso? El maestro esperaba otra respuesta. Es increíble cómo es legal enseñar información incorrecta y obligar a los estudiantes a responder en contra de sus creencias, y si ellos responden en contra, te voy a reprobar. ¿Usted se imagina? Yo creo, hermanos, que para mí en lo personal eso se llama comunismo, o antidios, o anticristiano, antibíblico. Eso es pecado, ¿no es así? Y ahorita usted dice, eso sucedió allá en Washington, pero aquí en el Valle no. No, todo se va encaminando hacia allá, hermanos. Que si tú estás en contra de LGBT, estás en contra de por ejemplo, de esto, ¿cómo que no se pueden embarazar los hombres? Sí, se pueden embarazar, aunque algunos parece que están embarazados, ¿sí o no? Pero eso no significa que se puedan embarazar, hermanos. Que vamos a hacer una cirugía aquí, cirugía allá, no es lo mismo, hermanos. Dios ha creado perfectamente al hombre y a la mujer para su función y para su llamado. Amén. Así que, hermanos, Dios odia tanto el pecado que expulsó del cielo. ¿Sabe a quién? ¿A quién expulsó Dios del cielo? Que cayó como un rayo, hermanos. A Satanás. Dios odia tanto el pecado que expulsó a quién del jardín del Edén. Adán y Eva. Al final de cuentas, ¿qué dijo Adán? No, prefiero estar afuera del Edén con Eva que dentro del Edén sin Eva. No, vámonos, mi amor, ¿verdad? Dios odia tanto el pecado que trajo un diluvio a un mundo entero, hermanos. Aquello que trajo con Sodoma y Gomorra fue algo local, porque Él prometió que no iba a ser mundial. Yo creo que si Él hubiera querido, pero como prometió, ya no lo voy a hacer. Ahí está el arco iris como prueba. Trajo ese castigo a Sodoma y a Gomorra, hermanos. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde si el mundo o Estados Unidos no se arrepiente, hermanos, pues va a tener que castigar, así como castigó a Sodoma y a Gomorra. Y a lo que estamos viendo, hermanos, Dios está ya entrando en ese proceso. Estamos viendo cosas muy raras en nuestro mundo. Y créanme que ya se está iniciando el proceso, hermanos, porque dice el Señor Jesús, mira, esto que guerras y que terremoto, y menciona una lista. ¿Sabe cuál es la frase de Jesús que me llama la atención? Esto os será principio de dolores. Porque uno piensa, está pasando eso, ya va a llegar la tribulación. No, la gente aún no está preparada, hermanos, para la marca de la bestia. Y eso tiene que suceder durante la gran tribulación. Y muchos dicen, yo entiendo que Cristo puede regresar cuando Él quiera, pero Él ha puesto un orden. Y el tiempo, hermanos, ya se está llegando. El tiempo está cerca. Así que Dios odia tanto el pecado que trajo o envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Porque Él sí quisiera, ustedes son pecadores, órale, ahí les va un diluvio. Ustedes una bola de pecadores, les mando fuego y los consumo con azufre y Sodoma. Y Él pudiera castigar a los demás. Pero nuestro Dios es un Dios justo. Yo voy a hacer algo al respecto. Gracias a Dios, hermanos, a nuestro Dios. ¿Por qué cree que tenemos hoy en día consecuencia de esto, hermanos? ¿Por qué cree que tenemos rejas en nuestras ventanas? ¿Por qué cree que tenemos trancaderas en las puertas, candados en las cercas?
alarmas en nuestras camionetas, cajas fuertes en los bancos, claves en los teléfonos, seguridad en las tiendas, policías en las calles, abogados en las cortes, jueces en los tribunales. ¿Sabe por qué, hermanos? Por una letra de palabra de 6 letras. ¿Cuál es esa? Pecado. Si el pecado no existiera, ¿usted cree que habría estas cosas? No las habría, pero por eso las hay, por nuestro pecado. ¿Qué causa, hermanos, el pecado delante de Dios? Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice el profeta: pero vuestras iniquidades. ¿Sabe qué es lo interesante del profeta Isaías? Que él no dice, pero vuestros pecados. No. ¿Qué dijo él? Iniquidades. Entonces, ¿qué es iniquidad, pastor? Bueno, para que entienda, es como dice Dios: mira, yo he trazado una línea, tú cruzaste esa línea, dando a entender como yo te dije, mira, no hagas esto, pero tú conscientemente, tú lo hiciste, tú cruzaste esa línea. Ya sea, no es pecado en sí, es iniquidad. Ya estás atentando, enojando o provocando a Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro, ahora sí, pecados, vamos a los más chiquitos, ¿verdad? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es como un papá que si se enojara a tu papá, no me hables. Usted lo hace enojar más, ya cruza la línea. ¿Qué hace Dios? Te voy a quitar las bendiciones, ¿verdad? Han hecho una división, para nada te me acerques. Pero ya en los pecados, no, nomás no te voy a escuchar. Se lo voy a leer en la NTV. Son sus pecados los que han separado de Dios. La PDT, palabra de Dios para todos. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. ¿Qué hizo Dios al respecto? Bueno, Lucas 2:10, he aquí, os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque el mundo, hermanos, por 4000 años estuvo ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo sacrificios. Pero ¿hasta cuándo, Dios? No hemos sido redimidos. Por fin, ahora sí, esto es de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador es singular, como van a entender, es el único, no hay otro fuera de él, que es Cristo el Señor. También Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará, hermanos, a su pueblo de sus pecados. Por eso el profeta Isaías, hermanos, en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego. Fíjense nomás, ¿quién está interesado, hermanos, en estar en paz? ¿Quién está interesado en que nuestros pecados sean perdonados? ¿Quién es el interesado en que, vamos a estar bien entre nosotros? Venid luego, dice el hombre. No, hermanos, dice Jehová. ¿Jehová es quién, hermanos? Jesucristo. Eso del Antiguo Testamento de el ángel de Jehová es la preencarnación de nuestro Señor Jesús. Le llaman teofanías, apariciones de Dios o de Jesús en el Antiguo Testamento. Venid luego, dice Jehová, y estemos. Dios quiere estar en cuenta con nosotros, hermanos. Si vuestros pecados fueren como la grana, un color rojo intenso, dice, como la nieve. ¿Cómo es la nieve, hermanos? No tiene imperfección. Como la nieve serán. Ay, gracias. Por eso nos llama santos, por eso nos llama Dios limpios. Por eso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me acuerdo cuando lavábamos la lana en el rancho, íbamos al arroyo o a la presa y la poníamos sobre unos carrizos, poníamos la lana arriba y dale con una caña, ¿verdad? De esa manera la lavábamos, ¿verdad? Vendrán a ser como blanca lana. Quiero que sepa algo, hermanos. O sea, ya Dios me va a perdonar mis pecados, porque yo voy a ir de rodillas y voy a hacer que sangren mis rodillas, o voy a ofrecer una vela o veladoras a esto y aquello para que Dios me perdone, y voy a ofrecer un rezo y usted puede ofrecer miles de cosas. Pero ¿sabe qué? Aunque usted se sienta culpable, es que si me siento culpable, porque usted le prometa, te prometo, Señor, que no la voy a volver a hacer. O te prometo, Señor, que yo ya voy a ser ahora sí de aquí en adelante una mejor persona. O mira, Señor, te prometo que yo voy a hacer esto y esto y esto. Dios no acepta ninguna promesa
ni un voto, ni nada, hermanos. No hay semejante caso en la palabra que diga, mira, si tú haces esto, mira, yo te voy a perdonar. Si fuera el caso, ¿qué dice Dios? Pues ¿para qué envió Jesús? Si con lo que tú puedes hacer es suficiente, pero nada es suficiente. Nada, hermanos. Dios perdona el pecado solamente, hermanos, por una razón. ¿Sabe cuál es esa razón? Efesios 1:7 nos dice, en quien, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermanos. No es por lo que yo puedo ofrecer, no es por lo que yo pueda hacer, hermanos. Qué triste que hay religiones que dicen, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Si tú haces esto, Dios te puede perdonar. O móchate y pues ya sabes, ¿verdad? Y diciendo, yo no necesito nada, dice Dios. Es en Él, hermanos. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Un regalo que nosotros no merecemos y que no podemos pagarlo. Amén. Jesús estaba de pie ante Pilato al final de su vida. Le quedaban horas de vida. Y fíjese lo interesante que le preguntó en Juan 8:18-37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Wow, tenía sus dudas Pilatito, ¿verdad? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. ¿Sabe cuál es la frase que me llama la atención de Jesús? Yo para esto he nacido. Si esto que yo estoy aquí contigo, Pilato, para esto yo he nacido. Para que me juzgues, para que me condenes, ir a esa cruz y morir por el mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Pues, que es un Marvel o qué. Para esto he venido al mundo. Qué interesante es esto. Él sabía, yo por algo yo estoy aquí. Hay personas hoy en día que entienden muy poco su propósito. Yo creo que Dios me envió a este mundo por esto y por esto. No, Él ya estaba. Yo por esta razón he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Ese es el propósito, hermanos, de la Navidad. ¿Para dar testimonio de qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? A un Pilato le pregunta. Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No es así? Y hay un versículo donde Jesús dice en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hay que ser libres de qué, hermanos? Del pecado. Solamente a través de Jesús, que es la verdad, nos puede ser libres. Por eso Él le dice a Pilato, yo para esto he nacido. Quiero hacer libre a las personas. Quiero otorgarles el perdón que ellos no pueden hacer, que por 4000 años lo han hecho. De 12 a 6 Él lo logró. Consumado es. Listo. Amén. Libres de la muerte, hermanos. Fíjese lo interesante. Yo soy la verdad. Seremos libres de la culpa, seremos libres del poder del pecado, seremos libres de la muerte, seremos libres de la ceguera y seremos libres de ese juicio final que a todo mundo le espera. Por Cristo Jesús. Amén. Así que la manera para que Dios perdone nuestros pecados es en que Dios entró a este mundo, hermanos, a morir por nuestros pecados en el Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados. Así que el perdón no es algo que nosotros podemos conseguir, es el resultado de la sangre derramada de Cristo Jesús. Por la muerte de Él en la cruz, Él perdonó nuestros pecados. Así que no es una esperanza, es un hecho, hermanos, ya pasó. Él está ahí, amplio en perdonar, ¿no es así? Luego dice que hoy estemos a cuenta. Amén. Es un hecho. Juan el Bautista dijo en 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, hermanos, no lo tapa, no lo cubre, sino que quita el pecado. Wow, qué amor de Dios. Solamente el de los buenos. Solamente los de su iglesia. No, Él puede perdonar a cualquiera. Porque dice el texto que quita el pecado del mundo. Es por esa razón, hermanos, que en ese momento que Jesucristo muere, ¿qué sucede en el templo? Se rompe ¿qué cosa, hermanos? El velo se rasgó por la mitad. Del centro. Del centro. ¿Y de dónde? ¿De arriba a abajo o de abajo a arriba?
de arriba abajo, porque es que fue de abajo, pues la humedad, la suciedad, la tierra lo pudrió y por eso con el terremoto pues se rompió, porque ellos sabían que esa cosa no se podía romper, estaba gruesísimo, que si un caballo de un lado y otro caballo de un lado podían estirarlo, no lo podían romper. Por eso ellos supieron, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Así que ese velo colgaba de 4 columnas de madera de acacia, muy resistente, un grosor de 10 centímetros. Imagínense. Así que nada podía romperla. Era la mano de Dios. Así como puso aquella mano, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, esa misma mano fue la que rompió ese velo. Y dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Pues no entró allá y rompió el velo. No, era una señal del resultado. Es como cuando hay una bomba, ¡puf!, y siguen los efectos. Es como pasó algo en el cielo y el resultado fue en la tierra, porque era parecido al que estaba en el cielo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, el que estaba en Jerusalén, figura del verdadero, que fue el plano que le dio a Moisés. Mira, quiero que hagas esto, porque ya estaba allá, ahora quiero hacerlo aquí en la tierra. ¿No es así? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. Fíjese, sí está ahí, hermanos, en Hebreos 9:24. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios, hermanos. ¿Quién fue el que se presentó ante Dios en ese santuario, de hecho no de mano, en el reino de los cielos? ¿Quién fue? Jesucristo, hermanos. Aquí se va todo Dios al piso, hermanos. Se va todo Dios a la basura. Usted piensa, el Dios verdadero es este y el Dios verdadero es aquel. Dice Dios, no. ¿Quién entró ante este santuario y que Dios lo recibe y que Dios lo acepta? Dice, listo, hecho está, Jesucristo, hermanos. Todos los demás son falsos. Todos los demás son personas que el hombre tal vez los catalogó como Dios, pero no son Dios. El cielo dice la verdad, y aquí nos dice que la única persona que ha entrado allá y que Dios ha dicho satisfecho, muy bien hecho, Jesucristo. Amén. Y dice el 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Confucio no lo hizo, aunque hubiera logrado él el karma. No lo hizo. Buda no lo hizo, hermanos, aunque hubiera alcanzado el nirvana. Krishna no lo hizo, aunque él alcanzara el moksha. Aunque Mahoma tampoco no lo hizo, hermanos, aunque él, voy a hacer los 5 pilares de los musulmanes, tampoco lo hizo. Los papas no lo hicieron, aunque hicieran todos sus ritos que ellos hacen. La Virgen tampoco lo hizo, aunque fue la madre terrenal de Jesús. Joseph Smith no lo hizo, Charles Russell no lo hizo, ni John Smith de los Bautistas no lo hizo. Nadie lo hizo, hermanos, solamente Jesucristo. Amén. Solamente Jesús. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Simeón, hermanos, en Lucas 2:30, ¿qué dijo él? Porque han visto mis ojos tu salvación. Imagínense, qué bendición. Así que, hermanos, Jesús no se fue al cielo con las manos vacías. Para él demostrar a qué vine a esta tierra, dice: Señor, yo vine a algo y lo voy a lograr y quiero que lo vean con sus ojos. Él está crucificado y al final está un ladrón en la cruz a su lado derecho. ¿Y qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Un ladrón, vemos aquí, hermanos, fue el primer compañero de nuestro Señor a las puertas de la entrada del paraíso. Imagínense las puertas de perla del cielo abrirse, hermanos, y los querubines tal vez se hicieron un lado y se postraron. Viene Jesucristo, nuestro Dios eterno, y todos se postran, pero alguien viene con él. Wow, de seguro ha de ser Pedro o será Esteban, pero no, hermanos, era un ladrón. La primera persona que entró por las puertas eternas, un ser humano común y corriente, hermanos, porque a unos del Antiguo Testamento todavía no entraban allá, estaban en el paraíso, en el Seol, como lo dice Lucas capítulo 16, donde se dividía en 2 partes, pero luego Efesios 4 nos enseña que cuando Cristo resucitó, los que estaban ahí se sacaron y ¡fum!, para el cielo, ¿verdad? Y aquí vemos al Señor, ¿verdad?, entrando con este hombre, un ex ladrón, entrando por esas puertas. Él no entró con las manos vacías, entró con un hombre. O sea, el Salvador lleva a un ladrón con él al cielo como un ejemplo
de lo que Él quería hacer en el futuro, para decirle a todas las potencias celestiales: traigo a un pecador perdonado conmigo. Y es solamente una muestra de lo que muy pronto, un día, vendrán muchos más, que ahí estamos nosotros incluidos, hermanos. Amén. Así que Él es el gran perdonador, hermanos. Él es el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Termino con esto. Una ocasión murió una mujer, y esto es nomás un ejemplo. Muere una mujer, llega a las puertas del cielo, y como toda la tradición enseña así, cuando dicen una ilustración: pues ahí estaba Pedrito. Pero espérate, todavía no puedes entrar. ¿Pero por qué no? Bueno, antes de entrar tienes que deletrear una palabra. Ok, dime, ¿cuál palabra? Me la voy a pasar de buenas. Es que tú escoges la palabra amor. Sí, A-M-O-R. Muy bien, pásale, bienvenida al reino de los cielos. Y entra la mujer, pero antes de que, espérame, antes de que vayas, tengo que hacer algo. ¿Me puedes tomar tú? ¿Ya viste lo que hice? Quiero que tú lo hagas exactamente como yo lo he hecho. Y Pedro se va. La mujer se queda ahí en la puerta. Sigue el mismo formato. Bueno, después de un rato empiezan a llegar personas y de ver, dime una palabra. No, pues Dios, D-I-O-S. Pásale, Jesús, y G-S-U-S. Pásale. Y en eso, ¿qué cree? Que de lejos ve a su ex marido. Ahí viene este. Se acercó a ella. Espérate, oye, ya entra al cielo. No, todavía no entras al cielo. Pero ¿por qué no? Tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer una sola cosa, y luego depende de eso si tú entras al cielo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tienes que deletrear una palabra. A ver, pues dime cuál palabra. Y se quedó pensando, a ver, Checoslovaquia. A ver, con esto no va a entrar, ¿verdad? El ex marido. Pero ¿sabe qué, hermanos? Gracias a nuestro Dios, que no es por nuestras obras, no es por lo que yo puedo deletrear, no es por lo que yo puedo hacer, o irme de rodillas, o ofrecer un sacrificio, o darle esto a Dios. Y entonces cuando yo vaya a la iglesia por 30 años, cuando yo dé ofrenda y diezmo por tantos años, entonces yo voy a ser salvo. No, ya está hecho, consumado es. ¿No es así? Fue lo que dijo el Señor Jesús. Así que gracias a nuestro Dios, y creo que escuché esta rima. Sí, nació en un establo y no en una corte real, ni tampoco en un suite presidencial. Fue en un pesebre y logró al mundo reconciliar. Gracias a nuestro Dios. Así que le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar. Y quiero que entienda, hermanos, que el sacrificio ya lo hizo Jesús. Dios ya hizo su parte. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Hacer otro sacrificio? No, ya lo hizo Él. ¿Hacer una obra? No, ya lo hizo Él. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Arrepentirte, ir al Señor, y Él va a perdonar tus pecados. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y aún dice la palabra en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no es así? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.